Saludos para todos, bienvenidos a mi canal, su canal, La Opinión de Roberto Payano. Gracias reiteradas por continuar suscribiéndose, compartiendo, comentando mis opiniones, dando algún like cuando lo crean merecido o activando la campana de las notificaciones para enterarse a tiempo de la emisión de mis opiniones. Es sujeta a la mejor opinión de ustedes. Bienvenidos todos a la opinión de Roberto Payano. En esta ocasión quiero dedicar estas reflexiones empezando por compartir con ustedes alguna fe de rata, acusando recibo de algunos comentarios que me llegan de amigos televidentes para corregir algunas informaciones. En mi más reciente análisis en torno al asalto al Congreso de los Estados Unidos en Washington, que buscaba impedir la proclamación del presidente electo, en una turba enviada nada menos que por el entonces actual presidente de los Estados Unidos. Y cuando yo analizaba la diferencia con que los organismos internacionales tratan los sucesos de orden público, sociales, políticos, según el lugar donde sucedan. Hay países que sucede alguna pequeñez y el mundo se está acabando. Hay que ir a quitar ese gobierno, porque todo el país está muriendo. Cuando sucede en alguno de los dueños del mundo, para mucha gente no pasa nada, esos son chistes. Bueno, pero yo señalé que el entonces presidente electo, el señor Joe Biden, actual presidente ya de los Estados Unidos, se encontraba en el Congreso a la hora del asalto y que eso había puesto en peligro la integridad del propio presidente electo. Agradezco las correcciones que me hacen amigos de diferentes estados de los Estados Unidos. Me llaman de Filadelfia, me llaman de Pensilvania, de New Jersey, de Nueva York. Y me corrigen que quien se encontraba en el Congreso era el entonces actual vicepresidente de los Estados Unidos, el mismo vicepresidente de Trump, el señor Mike Pence, que en su condición de presidente titular del Congreso dirigía la proclamación del presidente electo. Parece que al yo oír hablar del vicepresidente se me cruzaron los cables, me recordé que Joe Biden también había sido vicepresidente antes y pensé en él. Bueno, corregido eso, reitero la preocupación de que esos desórdenes, ese asalto, esos heridos, esos muertos, el servicio secreto sacando rápidamente al vicepresidente titular de los Estados Unidos, fue una situación totalmente ilegal en un país que se respete y quiera decirle a otro país que se respete. Otra aclaración que me piden que haga es el análisis que yo hacía de la actitud de un Luis Almagro de la OEA no tiene comparación, pero yo también analizaba la actitud de Michelle Bachelet. Entonces algunos amigos se me han quejado en torno a la historia de doña Michelle Bachelet. Entienden que por lo menos debí decir las dos cosas. Bueno, pues quiero resaltar ahora algunos aspectos históricos de como funcionaria pública de la señora Michelle Bachelet. No hay problema con eso. La verdad debe decirse toda. La señora Bachelet fue presidenta de la República de Chile por 8 años, no consecutivos, post dictadura. Antes había sido ministra de Salud. Antes de ser presidenta había sido la primera mujer ministra de Defensa de la República de Chile. Es una médica médico reconocida, políglota que domina 5 idiomas. Fue encargada en algún momento de la oficina de la ONU para la igualdad de género. Actualmente es la alta comisionada
de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y presidenta de la Alianza para la Salud de las Madres y los Niños de la Organización Mundial de la Salud. En el aspecto personal familiar, la señora Michelle Bachelet fue una de tantas familias en Chile y en el mundo que le tocó hacer su aporte directo, personal, humano, de su propio corazón, de su propia alma, en la lucha contra la dictadura de los asesinos y corruptos que encabezara Augusto Pinochet en la hermana Chile. Ella es hija del general de la Fuerza Aérea Alberto Bachelet, general Fuerza Aérea de Chile, funcionario del gobierno de la Unidad Nacional que presidiera el presidente mártir, el presidente honesto, doctor Salvador Allende. El general Bachelet, padre de doña Michelle, fue torturado, apresado y murió en prisión, asesinado por la dictadura que encabezó Augusto Pinochet. La misma Michelle Bachelet, junto a su madre doña Ángela, fueron apresadas y torturadas durante la dictadura. Y en cuanto tuvieron un momento de libertad, lo mejor que pudieron hacer fue exiliarse para que Pinochet y sus asesinos no las mataran. Bueno, durante su presidencia, aunque hubo mucho conflicto con distintos sectores, ustedes saben, estos gobiernos de derecha al fin y al cabo, que cambian algunas cosas para que nada cambie, había conflicto, pero a la señora Bachelet se le reconoce en su presidencia un gran avance en la medicina preventiva en su país. Aclarado esto, yo quiero reiterar que precisamente ese tipo de gente es que a uno más le duele, que de repente uno no sabe cuidando qué. Se les olvida, por ejemplo, quién tumbó, quién derrocó a Salvador Allende en Chile, quién mandó a Pinochet a derrocar el gobierno de la Unidad Nacional. ¿Quién mató a su padre? ¿Por orden de quién y con el apoyo de quién? ¿Quién mató al canciller de la Unidad Nacional, Orlando Letelier, asesinado en el mismo Estados Unidos? ¿Por quién? ¿Con el apoyo de quiénes? ¿Quién puso a Pinochet en Chile y lo mantuvo durante 17 años a sangre y fuego? La señora Bachelet sabe todo eso y a uno le duele que ahora ella venga a ser aliada de esos policías del mundo que han hecho eso en su Chile y en toda nuestra América. Sabiendo ella que el pueblo venezolano se está desarrollando y quiere a su gobierno y no quiere a Guaidó, no quería a Guaidó cuando existía Guaidó, cuando por lo menos molestaba a Guaidó, gracias a Dios ya no es ni diputado. Y que lo que pasa con Venezuela y con su desarrollo es el bloqueo que Estados Unidos le pone porque quiere que ponga el presidente que Estados Unidos quiere. Entonces, prestarse a eso es traicionar un poco su propia historia. Ese es mi dolor. Guardando las diferencias, es el mismo problema de un tal Luis Almagro, el canciller de Pepe Mujica, el amigo de los países socialistas donde quiera que quedaban, y de repente es más enemigo de los países progresistas que todo el mundo. Y tú no puedes evitar preguntarte, bueno, es su derecho cambiar, apoyar a quien quiera, pero caramba, hay algunos cambios que te dicen que el enemigo común descubrió algo en ti y te chantajeó. ¿Qué? Algún día se sabrá. Ese es mi dolor con la Bachelet, con Almagro. Claro, la OEA no tiene comparación. Bueno, aclarado de parte y parte sus aportes históricos y mi queja, sigo reiterando lo que más me preocupó del asalto al Capitolio, cómo se tratan algunos problemitas pequeños en otros países, pequeños o no, que no lo dejamos que ellos lo resuelvan. Y sin embargo, ese intento de
de golpe de Estado en Estados Unidos. Se trata así y se va a olvidar. En 1954 hubo un asalto al Capitolio de Estados Unidos. 4 nacionalistas puertorriqueños asaltaron y dispararon contra los representantes en una sesión del Congreso de Estados Unidos. Y esa es otra aclaración que me hacen algunos amigos. Yo siempre me quedé pensando que había habido por lo menos un muerto. Me escriben aclarándome, debo corregir eso también, que no hubo muertos. Hubo 5 heridos, 5 representantes, 5 diputados heridos. Aunque el representante de Michigan fue gravemente herido en el pecho, pero no hubo muertos. La diferencia, bueno, Lolita Lebrón, porque en el 54, ¿verdad? Esa mujer era la jefa de ese asalto. Felicidades doble. ¿Cuál era su idea? ¿Por qué hicieron eso? Bueno, ellos se quejaban de que Puerto Rico debía ser independiente. Y eligieron el día en que hicieron esa acción porque era el aniversario del año en que Estados Unidos le había concedido la nacionalidad norteamericana a los puertorriqueños. ¿Buscando qué? Para mandar caribeños a las guerras que Estados Unidos se inventa. Esa era su protesta. Bueno, pues miren, Lolita Lebrón fue condenada a muerte, a muerte, a la pena capital. Y los otros 3 compañeros fueron condenados apenas que llegaron hasta 75 años. Lolita Lebrón no murió en prisión porque el presidente Truman le conmutó la pena de muerte por la de cadena perpetua. Los 4 fueron amnistiados a los 25 años de prisión porque Estados Unidos le tocó en ese momento un presidente que parece que realmente cree un poco en Dios, no como muchos que usan a Dios para confundir. El presidente Jimmy Carter, un viejo militante de los derechos humanos, lo que puede hacer desde Estados Unidos, los amnistió a los 25 años. Andrés Figueroa había salido un año antes con cáncer terminal, solo para morir en su amada Puerto Rico. Los cubanos lo recibieron para tratar de curarle el cáncer. Recibió en Cuba varias condecoraciones, varios reconocimientos, entre ellos la visita del propio presidente Fidel Castro al hospital cubano donde lo atendían. Algo que de por sí era un reconocimiento también. Pero ya el cáncer era muy terminal. Bueno, resaltar eso de ese artículo anterior que me critican. También vamos a acusar recibo de algunas quejas que me llegan en cuanto al sonido, a la acústica de este estudio, que resolveremos pronto porque estamos arreglando el aire del área que vamos a usar como estudio de grabación. Gracias por compartir la opinión de Roberto Payano, que ojalá sea la suya, y si no, seguimos comparando. Muchas gracias.